Hola, 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 mis queridos fanáticos de las noticias de farándula y del chisme jugoso. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que créanme les va a volar la cabeza. Si el título ya los tiene con la curiosidad a tope, espérense a escuchar lo que tengo que contarles. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la farándula turca, un universo lleno de drama, romances y secretos guardados bajo llave. Hoy el foco está puesto en una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, Çağatay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Y no es un resumen de sus carreras ni una lista de sus premios. Prepárense. Hoy les voy a revelar un secreto impactante que Çağatay Ulusoy reveló sobre su relación con Serini. Un secreto que, según él, hizo que esa relación fuera inolvidable. ¿Listos para el chismecito? Pues agárrense porque esto va a estar bueno. Ya saben que aquí en el canal nos encanta desentrañar los misterios de la farándula, y este caso es de aquellos que nos dejan boquiabiertos. Çağatay Ulusoy, ese bombón turco que nos roba el aliento en cada aparición, y Serini Sarıkaya, la reina indiscutible de las telenovelas turcas, fueron una pareja que marcó una época. Su química en pantalla era palpable y la especulación sobre su romance traspasó la ficción. Y vaya si traspasó. Para los que son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Aquí les mantenemos al día con las últimas noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta el chisme. Su apoyo es muy importante para nosotros. Y ahora sí, vayamos al grano. La historia de Çağatay y Serini comenzó en el set de la serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC. Esta producción no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, catapultando a Çağatay y Serini a la fama global. En Medcezir, Çağatay interpretó a Yaman Koper, un joven humilde pero con un gran corazón que tras un incidente desafortunado, se ve envuelto en un mundo de lujo y opulencia. Serini, por su parte, dio vida a Mira Beylice, una joven de la alta sociedad que, a pesar de su aparente perfección, esconde sus propias luchas internas. La serie, además de ser un éxito de audiencia, fue el escenario donde la chispa entre Çağatay y Serini se encendió. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban en pantalla, todo sugería una conexión especial que iba más allá del guión. La especulación sobre su romance comenzó a crecer día a día. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de las últimas novedades de la farándula, estaban enloquecidos. Los fans, por supuesto, no se quedaban atrás. Querían saberlo todo, si eran pareja, qué hacían juntos fuera del set, a dónde iban, si se dedicaban, miradas cómplices, absolutamente todo. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores que alimentaban la curiosidad de los seguidores. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, finalmente confirmaron su relación. Y fue boom. Un terremoto mediático. La noticia corrió como la pólvora, y la pareja se convirtió en el centro de atención. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, en cada restaurante, en cada evento. Los fans los seguían ansiando una foto, un autógrafo, o simplemente la posibilidad de verlos juntos. Cada foto, cada gesto, cada palabra que intercambiaban era analizada al detalle, diseccionada y comentada en foros y redes sociales. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos y con una química que incendiaba la pantalla. Eran la envidia de muchos y el sueño de otros. Pero, ¿qué hizo que su relación fuera tan especial? ¿Qué secreto guardaba Çağatay Ulusoy que la hizo tan inolvidable? Pues amigos, la respuesta está en las declaraciones recientes de Çağatay, en una entrevista que concedió para un importante medio de comunicación turco, una entrevista que causó furor en Turquía y que ahora les traemos aquí, en exclusiva. En esta entrevista Çağatay se abrió como nunca antes, compartiendo detalles íntimos de su relación con Serini. La revelación principal fue que la clave de su relación, lo que la hizo tan especial y memorable, fue la sinceridad. Sí, la sinceridad. Pero no se queden con la idea trillada. No es la típica respuesta de fuimos sinceros el uno con el otro. Çağatay profundizó en el tema, ofreciendo una perspectiva mucho más rica y compleja. Explicó que la sinceridad que los unía no solo se basaba en decir la verdad,
sino en ser auténticos, en mostrarse tal cual eran, sin filtros ni máscaras. En un mundo de reflectores, de presiones mediáticas constantes, donde la imagen pública es a menudo construida y manipulada, encontrar a alguien que te acepte tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos, es un tesoro invaluable. Aatai confesó que Serinei fue la primera persona con la que se sintió completamente libre de ser él mismo. Que podía mostrar su lado vulnerable, sus miedos, sus inseguridades, sin temor a ser juzgado. Pudo compartir sus sueños, sus aspiraciones, sus frustraciones, sabiendo que Serinei lo escucharía y lo entendería. En un entorno donde la fama y el éxito a menudo conllevan la necesidad de proyectar una imagen perfecta, esta libertad para ser auténtico fue un regalo inmenso. Y lo más importante, Serinei se sentía de la misma manera con él. Esa conexión profunda, esa confianza ciega, donde ambos podían ser ellos mismos sin reservas, es lo que, según Aatai, hizo que su relación fuera tan especial y, sobre todo, inolvidable. Pero hay más. Aatai también habló sobre el respeto mutuo que existía entre ellos. No solo se aceptaban tal como eran, sino que se admiraban y se apoyaban en sus proyectos y sueños. Sabían la importancia de respetar la individualidad del otro, de darle espacio para crecer y desarrollarse profesionalmente. En un mundo donde la competencia y la envidia pueden ser moneda corriente, encontrar a alguien que celebre tus logros y te impulse a alcanzar tus metas es algo muy difícil de encontrar. Aatai y Serinei se animaban mutuamente, se inspiraban y se convertían en el mejor apoyo el uno del otro. Pero, ¿qué más nos contó? ¿Qué detalles reveladores compartió Aatai? Prepárense. Porque esto es lo que verdaderamente hizo que la entrevista se volviera viral. Aatai reveló que, durante su relación, vivieron momentos muy difíciles, momentos de crisis que pusieron a prueba su amor y su compromiso. La vida, al fin y al cabo, no es un camino de rosas y las parejas, incluso las más mediáticas, no están exentas de atravesar momentos complicados. Pero, en lugar de huir, se enfrentaron a ellos juntos. La clave, según Aatai, fue la comunicación. Hablaron de sus problemas, de sus miedos, de sus expectativas. No se guardaron nada. Abrieron su corazón el uno al otro compartiendo sus dudas y sus anhelos. Se escucharon mutuamente tratando de comprender las perspectivas del otro. Y gracias a esa comunicación abierta y honesta, lograron superar los obstáculos y fortalecer su relación. Aprendieron a ser equipo, a apoyarse mutuamente y a construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Vaya, qué romántico. El hecho de que ambos pudieran comunicarse abiertamente sin miedo a ser juzgados, les permitió fortalecer su vínculo y aprender a navegar por las dificultades de la vida en pareja. Y aquí viene lo más impactante, amigos. Aatai confesó que a pesar de que su relación llegó a su fin, la huella que dejó Serinei en su vida es imborrable. Reconoció que aprendió mucho de ella, y que la experiencia de estar con Serinei lo convirtió en una persona mejor. La describió como una mujer fuerte, inteligente, talentosa y con un corazón enorme. Habló de su profesionalismo, de su dedicación, de su pasión por su trabajo. Y admitió que siempre la recordará con cariño y admiración. ¡Guau! Esta declaración de Aatai, sinceramente, me dejó sin palabras. En un mundo donde las relaciones mediáticas suelen ser efímeras y superficiales, es inspirador escuchar a alguien hablar con tanta honestidad y respeto sobre una relación pasada. Demuestra que a pesar de los altibajos, el amor y la conexión genuina pueden dejar una huella profunda en nuestras vidas. El hecho de que a pesar de la ruptura Aatai conserve un sentimiento de admiración y respeto hacia Serinei, habla muy bien de la calidad de la relación que tuvieron y de la madurez con la que ambos supieron afrontar el final. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué terminaron? Aatai no entró en detalle sobre las razones específicas de su ruptura, respetando la privacidad de ambos. Sin embargo, dejó claro que fue una decisión tomada por ambos, y que ambos la aceptaron con madurez y respeto. Aunque ya no estén juntos, la admiración y el cariño entre ellos sigue presente. Y eso, amigos, es algo que se aprecia y se celebra. Es importante destacar que a pesar de la atención mediática que siempre los rodeó, supieron mantener una relación respetuosa incluso después de la separación. En resumen, lo que Aatai Ulusoy nos reveló es que la clave para una relación inolvidable como la que tuvo con Serinei y Sarkaya es la sinceridad, la autenticidad, la comunicación abierta, el respeto mutuo y el amor incondicional. Y por supuesto, la capacidad de enfrentar los desafíos juntos, sin miedo a mostrarse tal como somos.
La historia de Aatai y Serinei, aunque con un final agridulce, nos recuerda que el amor, la confianza y la autenticidad son pilares fundamentales para construir relaciones significativas y duraderas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado con esta historia de amor y que se hayan sorprendido con las revelaciones de Aatai. Ya saben que este tipo de contenido nos encanta. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su entusiasmo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre el tema. ¿Qué les pareció la confesión de Aatai? ¿Creen que la sinceridad es clave en una relación? ¿Les gustaría ver más vídeos sobre Aatai y Serinei? ¿Quieren que analicemos otras parejas de la farándula turca? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un gran like a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más farándula. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.